video ahí de la mañana. Eso es infaltable. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. ¿Qué tal, gente? ¡Bye, chapá! Arrancamos esta nueva edición de este programa que lo denominamos Bahía Chapa. Bahía Chapa es una palabra que me gusta mucho, que define el humor de una persona, ¿verdad? Vos al decirle a una persona, ¡Opey, Bahía Chapa!, sabes si la persona está bien, está mal. Pero yo al decir Bahía Chapa es como que, no sé, me lleno de energía y siempre estoy bien, porque el saludo es tan importante. Siempre se dice que el saludo no se le niega a nadie, y algo tan importante que no se le niega a nadie y llevado a nuestro idioma guaraní es bello. ¿Qué tal, gente? Bahía, o sea, ¿cómo estás? Entonces eso trasladamos a diferentes escenarios, ¿verdad? ¿Cómo estás todo a ti? Ese es el escenario que tenemos hoy. Hoy es Bahía Patobatí, hermosa ciudad de cerámica, del barro, del tallado, del ladrillo. Una ciudad que tiene un paisaje envidiable, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo tantas ciudades que vamos a encontrarnos con personas que nos van a decir, esto es más lindo que Tobatí, ¿verdad? Y no está mal decir esto es más lindo, en el sentido, está bueno decir que esto es hermoso. Yo no diría que es más lindo o menos lindo, ¿verdad?, que ningún lugar del Paraguay. Yo digo que esto es único, esto es Tobatí, y esto no es ni más lindo ni menos lindo, esto es Tobatí. Un paisaje hermoso, un día maravilloso. Esto con tiempo nublado es bello, esto con una lluvia es una belleza. O sea, le pongas lo que le pongas, esto es lindo, ¿verdad? Le pongas lluvia, le pongas sol, tiempo nublado, porque la actitud que queremos tener ante la vida es una actitud de mostrarte cómo está todo a ti. Hoy, con un sol radiante, van a ver programas donde vamos a estar bajo lluvia y es lindo mostrarte un lugar con lluvia. O sea, ¿por qué hay que esperar que salga el sol para mostrar un lugar, verdad? Nosotros no nos vamos a detener ante la lluvia, el frío ni el calor, y te vamos a mostrar todo el Paraguay. Queremos que sigas disfrutando del Paraguay, queremos que sigas disfrutando de Tobatí, queremos que conozcas más Tobatí y queremos que lleves Tobatí a todos lados, siendo paraguayo, hablar de tu país cuando viajes, mostrar los lugares hermosos que tiene el Paraguay. En esta edición te vamos a mostrar lo hermoso que es estar en Tobatí. Bienvenidos. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Saludale así a la gente. Queríamos saludarte, abuela, pasar un ratito. Vamos a venir después otra vez. Ya está. Chao. Y a mis pasos siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo. Me siento vivo.
ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Tranquilo, pa. Tranquilo, pa. Vos sabés que tenemos una pregunta para hacerte. Ese de techo bajito, ¿qué es? ¿Viste el lugar ese de techo bajo? Peaba. Pea garpón. ¿Galpón para qué, Allí, adobe que oye que teníamos. Y ya puja pesar materia. ¿Y por qué el techo es bajito? Tiene una explicación, ¿no? Techo bajito, así tiene que estar ahí adentro. A ver, ¿Qué tal, amigo? Tranquilo. Va a la puerta. Quiero saber, tranquilo, pa. ¿Dónde pinta conocido entonces? Televisión, ¿sabes? Pon la tele. Sí, vale que todavía se vende. Me llama mucho la atención el galpón, ese techo bajo, ¿por qué es así? Y seguramente hay que poner caída para que pueda el agua tirar hacia abajo. ¿Y qué se hace ahí adentro? Adentro anteriormente se hacía materiales común a mano, especialmente tejuela y tejuelita, anteriormente. Teja y tejuelita y adobe, esa clase anteriormente se hacía a mano. A mano. A mano. Porque los ladrillos se hacen a mano. A mano también, pero anteriormente, antes no había cerámica y anteriormente, por ejemplo, se hacía directamente a mano, a base de quesera, se llama. ¿Que dónde ponen el molde? Sí, el molde. Sí. Anteriormente. ¿No podemos ir a mirar un poco ahí? Sí, no hay problema. Ya. Naranja dulce. Dulce, a ver. Dulce. Bajo galpón únicamente se hace porque se rompe todos los materiales. Pero ahora, acá nosotros, ahora ya no se usa más este. Esto ya... Ese ya Porque vemos pues muchas construcciones así de techo bajo, pero todo está vacío. vacío y porque anteriormente se hacía acá abajo los materiales comunes. Ahora. Porque ustedes, una vez que se seca eso, van montando. Sí, exactamente. Y aún así directamente llevamos al horno. De ahí nomás nosotros llevamos ya, para que podamos, y pues ahora. Pero primero se tiene que secar, o así sin secarse ya llevan al horno. No. Primero tenemos que secar. Se seca Ahora, primero. sí, ahora pues ya llegamos el tiempo que ya de catueme la ipiru, de isecueme. Entonces es más y pucube el proceso. Es más largo. Sí. Anteriormente hacía esa clase y a mano, teja y tejuelita. Y lo que te consulté hace rato, ¿por qué techo bajo? Así abajo. El techo bajo y con mucha caída. Sí, y para que pueda el agua directamente se caiga hacia abajo. Así. Y ahora, por ejemplo, anteriormente se hacía, no sé por qué, porque siempre era tradicionalmente se hacía los galpones. Pero ahora ya ahí no saben que ya bajo tinglado y más arriba ya se hace. Hoy ya se reemplazó el tinglado por este. Exactamente, directamente. Vaya a era don Evelio Esquivel. Evelio Esquivel. Sí. Y vos haces ladrillo. Sí, ladrillo. Ahí tengo también mi olería. Olería. Sí. ¿Cuánta olería hay acá en Tobatí? Porque veo que acá en este barrio que es 21 de julio, ¿verdad? Y próximamente, de acuerdo a la pasada de Tarica, tenemos una reunión ahí en la cooperativa La Tobateña. La Tobateña, sí. Tenemos una cooperativa porque más de 1200 olerías hay acá. 1200 olerías. Este es el barrio 21 de julio. 22 del barrio San Miguel. Barrio San Miguel, 21 de completo, julio. ahí por ejemplo Tobatí 1200 olerías. Y más de 630 cerámicas hay.
Y en total, más o menos, ¿cuántos son en todo Tomatí que están viviendo gracias a la olería? Y acá, por ejemplo, la mayoría trabaja. Casi toda la ciudad. Pero ¿verdad? y la mayoría tiene su propia olería, su propia, o sea que artesanalmente y familiarmente se trabaja. Sí, eso es lo que pregunté y todos me dicen, mi papá hacía, mi abuelo hacía, entonces toditos van haciendo. Sí, A tu hijo vos ya le estás enseñando. No, mi hijo, por ejemplo, ahora pues, uno ya está estudiando ahora, militar, y otro tengo, 2 hijos nomás tengo. Pero siempre nosotros le damos la mejor preferencia al estudio, a la familia. Importante. Sí, Una consulta. Vos tenés tu olería, sí, haces tu ladrillo. sí. Una vez que el ladrillo vos metés al horno, eso se cocina, el ladrillo ya está para la venta. Sí, exactamente. Cuando ya tienen su ladrillo terminado, ese ladrillo, ¿ustedes ya tienen vendido o la cooperativa vende el ladrillo de ustedes, o sea, la producción? Nosotros acá trabajamos directamente como dice, directamente al grano. Ahí viene directamente los camioneros, lleva de acá. Nosotros no Vos tenés gente que viene a comprar sí, ya acá en tu patio. sí, acá, directamente. Es más barato, pregunto. Sí. ¿Es más barato comprar ladrillo de tu casa o ya de la casa de construcción? Acá, por Porque ejemplo, ustedes pues tienen que tener más o menos un precio Sí, igual, porque sí, si no, sí, no. la casa de construcción no va a vender. exactamente, nosotros acá vendemos ahora 330 acá, el millar. Cuando hablamos un millar, son 330.000 guaraní. 330.000 guaraníes. el Un mil. millar son 1000 ladrillos, 1000 ladrillos. a 330.000 Sí, guaraníes. acá. Ok. Y Ese es nosotros el precio para manejarse. Acá, por ejemplo, local, precio Sí. local ese. Y nosotros si nos vamos a llevar, llevamos a 420, a 410, así llevamos. Pero acá, Claro, que acá ya incluye tu transporte. sí, transporte, ya entra todo ya. Viático completo. Inclusive personal. Ah, mira un poco. Sí, Espectacular. sí. La tomatina la trajo. Piala. Hoy la trajo tomatina. Sí, ambos, la mayoría de la tomateña, oye, pues panca, uno le iba a jugar. Ande igual un piriuja. Orengo la mayoría Juan de Mena. O Cazapá. De diferentes clases. Norteño, la mayoría. Una parte de esta mano ahí de norte, o tanto va a poner. La mayoría, 3, 4 nomás trabaja acá los vaqueanos, profesional. A uno no ya profesionalmente. Si la mayoría de 5 personas, Juan de Mena. Umiao ya o ganar cuando de 20, 30.000 por día, y lleva cada pibe. André una semana más no están ya. A la pala y puco, ahí la toma ya ayuden más. Yo hablé con un muchacho que hace también ladrillo. Él me dice que hace entre 2.600 a 3.000 por día. Sí, ¿Cuánto gana una persona que hace 3.000 ladrillos por día? por día. Gana 120.000 guaraní por día. Siendo que es más del sueldo mínimo. Sí, 120.000 guaraní. Del 3.000. sueldo diario. Sí, 3.000 ladrillos. Un muchacho, 3.000, 120.000 guaraní Por día. por día. Los dos, por ejemplo, que la olla o máquina jala olla a 120.000 guaraní. Cada uno. Cada uno. Ok. Así mismo, amigo. Ya. Bueno, ya estamos, yo no, Dale. Vamos a probar. Eso es lo lindo del Paraguay. Que recorriendo el Paraguay encontrar frutas que no tienen ningún producto que puedas arrancar del árbol y comer. Este parece que es naranja jai, que es mezcla de naranja con limón, ¿verdad? Así que la naturaleza nos brinda una fruta dulce o salada. Naranja jai se llama. Sí. Esto normalmente se le da a las vacas, ¿verdad? O jugos. Se hace jugo. ¿Se hace jugo de qué? Y jugo de naranja jai. Se le pone un poco de azúcar y se le hace jugo. Porque es bastante agrio. Sí, por eso. Muy rico, ¿eh?
Ya sabía que iba a filmar. ¡Salí! Se puede cagar tranquilo. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Amigo, ¿está la señora? Los perros. Hola. ¿Qué tal, señora? No, estaba almorzando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vos sos doña Virginia? Ah, ya Virginia ya se murió. Ah, ¿cuándo falleció doña Virginia? En agosto. Agosto del año pasado. Mira, vos sos su hija, su nieta. Tu hija. Nosotros queremos mostrar lo que hacía tu mamá, lo que siguen haciendo ustedes. Queremos saber si podemos pasar a mostrar. No sé, yo nomás lo estoy solita. ¿Estás solita? ¿Podemos pasar? ¿Sí? Permiso. Ustedes trabajan en cerámica. Ahora va, ahora no estamos haciendo más nada. ¿Y esto que está acá, hacía tu mamá? Esto es lo que hacía mi mamá. Sí. ¿Y esto sigue a la venta o ya queda? No está más a la venta. Algunos son ya rotos. ¿Y tu mamá esto le enseñó a alguien? ¿Aprendieron ustedes o...? Sí, nosotros hacemos, pero por ahora no estamos haciendo más, pues no tenemos material. No estamos trabajando. O sea que tu mamá es súper conocida Sí. y súper querida por todo lo que hacía. Realmente para nosotros es súper importante mostrar. Allá está tu mamá, Sí, doña Virginia. Virginia Yegros de Solís. Mira qué linda. su último trabajo, ahí está. ¿Cuál fue su último trabajo? Esto es negro. Ah, mira un poco. Ella se operó en septiembre y en noviembre por ahí hizo otra vez. Volvió a trabajar. Sí, volvió a trabajar. ¿Cuántos años Ella- vivió tu mamá? 75. 75 años. 76 iba a cumplir este 20 de mayo. Una mujer muy guapa. Y sí. ¿Y cómo está conformada la familia de doña Virginia? ¿Cuántos hijos? Entre 6 estamos. 6 hijos. 6 hijos. 4 mujeres y 2 varones. Y 2 varones. Bueno, para nosotros es muy importante mostrar esto, ¿verdad? Y Y sí. realmente venir a decirte, ¿verdad? Que es importante mostrar lo que hizo una paraguaya como tu mamá. Y una pena que no pueda seguir esto, ¿verdad? Sí. Para que siga se necesita alguna inversión, se necesita alguna persona que invierta de vuelta en el arte de tu mamá. Y sí. Mucha fuerza es lo que necesitamos. Te agradecemos que compartas con nosotros. Antes de eso, un poquito más. Ahora va a quedar la mano izquierda. Ritmo me dijiste, ¿verdad? Señora guapa. Era de Pacaraí, del lago de Pacaraí. Cuando se le condenó. Esta es la imagen de Santa Elena que le regaló quién a tu mamá, doña No me Virginia. acuerdo quién, pero cuando cumplieron 50 años de casado, se mira. les trajo. Todo en mayo era. 50, su aniversario de boda, Todito caía en mayo. cumpleaños.
hoy el Día de la Madre, de años sin ella. Pero qué importante que es recordarle a nuestra gente. Está muy orgullosa de tu mamá. Y nosotros, que somos desconocidos para vos, nosotros también estamos orgullosos de mujeres como Ña Virginia Yegros, ¿verdad? Una mujer que llevó la cultura y el arte de nuestro país De todos lados. a todos lados. Entonces, y agradecerte que nos permita ingresar a su pieza, la que era la pieza de ella, a verle a sus santos y que nos dé un tiempito para hablar de ella, porque a la gente que ya no está hay que recordarle hablándole, ¿verdad? Y sí. Rezándole. Eso es lo que nos queda. El recuerdo. Estamos felices de haberte conocido, de haberte visitado y de que la gente pueda ver quién fue tu mamá. Eso es lo que queda, lo que ella fue, lo que ella hizo, y con este programa nosotros queremos también decirle a todos los paraguayos, ¿verdad?, que hay muchas mujeres como tu mamá. Algunas están, otras que ya no están, que hacen mucho por nuestro país, ¿verdad? Ella hizo mucho y ustedes, al tener sus obras ahí que ya no están a la venta, van a dejar para la eternidad el recuerdo de lo que ella hizo, ¿verdad?, y de su trabajo. Así que gracias y mucha fuerza. Mucha fuerza. Sí, un poquitito ahí. Una cuadra más o menos. Acabamos de salir de la casa de Ña Virginia Yegros, una mujer que dejó mucho, su arte, su trabajo. Ella falleció el año pasado, en agosto, no sabíamos, y nos recibió su hija Wilma y nos comentó lo que había sucedido, ¿verdad? Y realmente fue bastante emotivo poder hablar con su hija y poder mostrarles el arte y el trabajo de Ña Virginia Yegros, lo que dejó y lo que hay que valorar justamente, ¿verdad? El arte de las personas, estén o no estén. En el caso de Ña Virginia, para nosotros es un honor poder mostrarles lo que ella hizo en vida. Así que para su familia, este homenaje de Ña Virginia Yegros aquí en Bahía Chapá. Es el sucesor de Zenón. Sí, yo me llamo Justo Zenón Páez. Yo estoy tratando de seguir los pasos de mi papá. Él es el gran profesor de acá de la mayoría de los artesanos en escultura de madera. Antes se hacían más esculturas así religiosas, Sí. para los famosos nichos de nuestra gente. Tradicionalmente. Se diversificó más eso. Él diversificó, hizo muchísimos tipos de escultura después, con temas campesinos, por ejemplo, las carretas. El ajedrez, que es de la guerra de la Triple Alianza, que es una de las cosas que llegó hasta el príncipe, hasta muchas personalidades muy importantes. Ahora justamente nos pidió el presidente para llevar al jeque árabe, el emir. Entonces son cosas muy importantes, que hay obras muy importantes fuera del país, ¿verdad? Lastimosamente de repente que no están muy valorados en nuestro país, ¿verdad? Pero ojalá que con esto que están haciendo también... Esa es la idea. Sí. Sí. Mostrar y valorar más. Voy a mostrar Vamos. mi banco de trabajo y esto ya se quedó. A mi papá le encanta el tallado. Sí.
acá en mi banco de trabajo. Y una especie de carpintería también para Sí, su casa. esta es luego una mesa de carpintería. Voy a traer Y- una. Acá me voy a sentar contigo. Sí, por favor. Esta es una mesa de carpintería. Sentate, sentate, ¿no? Las herramientas que usamos los escultores generalmente son todas herramientas de carpintería. Sí. Ya sea escoplos o gubias, tricantos. Los más pequeños, por ejemplo, usamos eso para detalles, para hacer la cara de los trabajos para terminar o algo así. Sí. Acá vemos el Es proceso, ¿verdad? Es un armaje, un proceso. Acá para- podemos ver el dibujo. Sí. Está la línea, ¿verdad? Que se tiene que seguir seguro. Exactamente, yo hago un Sí. dibujo básico así. Ahí está. Y de acuerdo a eso para ir sacando después una imagen. Este, por ejemplo, podemos mostrar que es ahí. Ahí está. ¿Qué es lo que va a quedar? Que es lo que va a ir quedando como una imagen de una campesina. Así. Acá la chipera. Sí. Permiso. Adelante, adelante. ¿Puedo moverme aquí? Sí, adelante. Vos estás en tu casa. Es un San Judas. Esto es una Santa Sofía. Para que se den cuenta nomás los detalles. El rostro. Acá tenemos el rostro de Jesús también. Y hasta la barba se puede sentir, ¿verdad? La nariz. Estos detalles más pequeños, ¿con qué elemento haces? Y la barba, el cabello, por ejemplo, le hago con un tricanto así chiquito que es bastante filoso. Sí. Si no es filoso, por ejemplo, ya se rompe las vetas. Esto, por ejemplo, es palo santo, esto es cedro. Esto es 5 veces más duro que el cedro. Y el aroma, por supuesto. Y el aroma del palo santo, característico. Si uno, por ejemplo, tiene algún trabajo de palo santo en un lugar, en un dormitorio, una sala o algo, Agarra. Sí. Te agarra todo el año, no agarra unas Sí, horas nomás. todo el año. Sí. ¿Qué es lo que a vos te gusta? Tu papá es un referente para nosotros importante, un orgullo para nosotros, pero vos como su hijo que le viste siempre a tu papá tallar, vos seguís su trabajo, ¿cuál es el trabajo que a vos te encanta hacer? A diferencia de tu papá. Bueno, antes que nada, quiero repetir lo que dijiste. Para mí también es un orgullo espectacular. Como te dije, cuando llegaste, es el maestro directo o indirectamente de muchísima gente. Yo aprendí lo básico con él y seguí después. Y como dijiste, trato de terminar muy bien mis trabajos, detalladamente. Me gusta que sea así mi trabajo, no quiero hacer rápido, lo que sea. El vaivai no va Ahí, contigo. y los temas religiosos generalmente son lo Lo que te básico. eso te apasiona. Sí. Pero después trato de hacer, por ejemplo, esto que quiero terminar y que sea una campesina, una chipera o algo por el estilo. Hice, por ejemplo, imágenes del Kama Sutra, espectacular, una que se exhibe ahora mismo en Miami, por ejemplo. Imagínate. Sí, y tratamos de hacer figuras que no sean netamente religiosas. Hacemos campesinos, hacemos figuras de animales. Yo con el conocimiento escaso que tengo en cuanto a lo que es madera, lo que a mí siempre me gustó ver y percibir el olor del palo santo, para mí es lo máximo. Es Para lo vos, máximo, como una persona que talla sobre madera, ¿cuál es la madera que más te gusta tallar? No, nunca cambiaría el palo santo. ¿Verdad? Me gusta y ya Es lo más caro también. Es lo más caro, pero no por el precio. A mí me gusta. Hay gente que rechaza por su veta, por la dureza, por lo que sea, pero a mí me gusta. Al Es entender una madera mucho más dura que otras. muchísimo más duro. Y a mucha honra y sin disimulo digo que mis trabajos son buenos. A mí me gusta. Si a mí no me gusta, yo creo que no están terminados. Ese es mi... Explícanos este. Esto estoy haciendo, por ejemplo, es para usando solo el modelo del rollo de palo santo. Quiero hacer una imagen de un San Francisco con una paloma que por ahí va a representar un Espíritu Santo. Como él era amante de los animales en la naturaleza, por ahí si hay espacio le quiero hacer acá otro animalito. Y como me gusta hacer el rostro del Cristo, me gustaría hacer un Jesús acá más o menos parecido a eso. Cuando hablamos del precio,
del precio. Pero cuando hablamos del precio del trabajo, para vos los trabajos tienen diferentes significados. Sí. Y te cuesta ponerle precio a tus trabajos porque muchas veces no es solamente la plata, sino que ya es el arte, Sí, es de tu hecho, tiempo, es tu pasión. Y es muy difícil ponerle un precio a eso, ¿verdad? Y es muy difícil darle a entender a las personas también que esto hay que ponerle precio porque hay que ponerle. Pero Hay que ponerle precio. cuando hablamos de un precio siempre es más alto del que se cuando ofrece, ¿verdad? Para vos. Y cuando decís, por ejemplo, que no todo es plata, realmente yo tengo trabajo que guardo ahí y que ojalá no tenga tanta necesidad o urgencia como para que tenga que vender. Hay trabajos que realmente y en cuanto al precio, en cuanto al precio, como vos decís, yo trato de ponerle un buen precio a mi trabajo porque trato de terminar como a mí me gusta y con detalles o lo que sea. ¿Este trabajo cuánto tiempo te llevó? Wow, y yo soy de los que trabajan lenta pero seguramente y ¿cómo se dice? Lento y trato de terminar bien. Despacio que estoy apurado. Sí, despacio y seguro y bonito quiero hacer. Esto yo posiblemente haría o sea que es el primero que hice. Cuando uno hace por primera vez puede hacer en un mes y en la siguiente ya puede hacer en 3 semanas porque ya aprendió cómo hizo y ya sabe de dónde empezar, dónde seguir o lo que sea. Mira, y esto por ejemplo, casi por el molde ya van a saber que va a ser una Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Entonces esto yo sí ya lo hago más rápido porque como te digo, yo puedo hacerlo. No es la primera, el primer tallado de la Virgen de Guadalupe que haces. No, y piden mucho, entonces siempre tengo práctica para ir haciendo. Qué espectacular. Sí. Cuando son cosas nuevas, esto por ejemplo hice por primera vez y lo tengo así en una bolsa porque como digo no quiero ni que se ensucie, me gustó a mí y está ahí. ¿Qué es lo que más recordás de tu papá? Su paciencia, su tranquilidad inclusive para mostrar o explicar lo que quería o enseñar. Yo por ejemplo no tengo eso. A diferencia de tu papá, vos sos más impaciente. Me pasó más la parte artística de la escultura y no me pasó nada de su personalidad, de su carácter, de su paciencia o algo así. Cada persona es única, ¿verdad? Pero la enseñanza y la educación de nuestros padres es eterna. Sí, se queda. Y otra diferencia o algo que me acuerdo de él, por ejemplo, es que él es una persona que actuó mucho en la comunidad, muy sociable. Casi todos los colegios, escuelas acá, la mayoría de los que están por acá cerca, él contribuyó, estuvo en organizaciones, en comisiones, ayudando para hacer acá, para tener agua corriente, para muchas cosas él ayudó. Yo no fui muy practicante de la religión por ahora, hace mucho me dejé, no me voy más a iglesias ni nada, pero en homenaje a mi padre, a mi madre y con ciertos trabajos que hay ahí que son de mucho antes, generalmente les ofrezco un tiempito de mi vida para prenderles una velita en recuerdo a ellos. No porque piense que sean santos ni nada, sino como un homenaje. Y que mucho hicieron por la comunidad. Mucho hicieron. Yo soy medio malito cuando critico cosas, pero no todos agradecen, no todos reconocen, pero hay gente que valoró y agradece lo que él hizo por la comunidad, no solamente en arte, como te dije, en la sociedad, en la cultura, muchas cosas. Esta imagen queda para el recuerdo, acá está la imagen de Don Zenón. Sí. Ahí usando como referencia a la señorita para que se vea el tamaño, esto por ejemplo es Palo Santo. Es un rollo de Palo Santo que tengo idea de lo que quisiera hacer con él y ojalá pueda hacer pronto y que sea así de grande. Como un tríptico sería. Una escultura bastante importante. Sí. ¿Vos te ves viviendo en otra ciudad que no sea Tobatí? Y de hecho no. De hecho no, porque yo creo que todos mantenemos ese cariño a un lugar donde crecimos, donde compartimos, donde tenemos personas conocidas o familiares y más aún esto que me ata, esto que sé hacer,
y en este centro, en este foco de la artesanía de Paraguay, yo creo que de acá no me cambiaría. Imagínate que, A no ser que lastimosamente tenga que mudarme Claro. al extranjero. imagínate la alegría que tengo yo al visitarle a las personas en sus lugares, ¿verdad? Me llena de satisfacción y me llena de alegría conocer artistas y conocer personas que siempre aportan al Paraguay, ¿verdad? Y esto que te enseñó tu papá, ¿hay alguien que está siguiendo? Y sí, como te digo, hay sobrinos, primos, parientes, vecinos, hay mucha gente que aprendió. Tengo otro hermano cuando que hace escultura que está acá a pocas cuadras. Tengo otra hermana. La juventud de todo a ti, vos decís que va a continuar el arte Ya sigue continuando. de tu papá, Ya el sigue. tuyo. Sí, y espero que hayan visitado ahí la Villa Artesanal, habrán visto ahí cosas. Sí, vimos la Y Villa hay Artesanal. organizaciones, hay comisiones, hay asociaciones que están moviendo y yo creo que hay muchísimo. Yo quedé sorprendido, yo estuve de viaje mucho tiempo y al volver acá encontré como se dice, una nueva camada de artesanos, artistas y que dan envidia porque tienen unos trabajos espectaculares. O sea, podemos quedarnos tranquilos nosotros de que esto va a perdurar en el tiempo. Por lo menos en Tobatí podemos decir que esto no va a terminar. No, yo creo que no, al contrario va a ir creciendo más. Así que le invitamos a todas las personas que conozcan Exactamente. a estos artistas de Tobatí. Y lo mejor es que en Tomatí no hay gente mala que se guarde sus secretos de trabajo ni nada por el estilo. Aunque vengan gente de otras partes, yo creo que aprenden, inclusive pueden aprender. No es que yo me voy a guardar y no enseñarle a alguien o algo por el estilo. Eso es lo máximo. Sí, entonces es imposible que termine definitivamente acá en Tomatí este tema de toda la artesanía en general. Qué alegría escuchar eso y poder decirte gracias, ¿verdad? Gracias por abrirnos la puerta gracias a de ustedes. tu taller y de tu familia. Muy agradable y agradezco realmente que hayan llegado acá a visitarnos, a ver el pequeño rincón, mi pequeño hábitat, mi pequeño agujero acá donde estoy trabajando y me pongo a disposición para lo que sea necesario y muchas gracias. Gracias a vos. Ahora nos estamos yendo a la casa de la señora Carolina Noguera, que es artesana cerámica de Tobatí. Esta es la entrada a su casa. Allá va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Permiso. ¿Cómo te va? Igualmente. Doña Carolina. ¿Va ella, pa? Sí. Mira quién viene a mi casa. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿Cómo te va? muy bien. Al verte mejor. Es posible. Sentate, no te quiero interrumpir. Queremos hablar contigo. Sentate. Vos ya me conocés por lo visto, pero yo tengo el placer y el honor de conocerte ahora. Te conozco por la tele. Eh. Soy televidente y ahí te suelo ver. Y yo ahora estoy feliz de poder llegar a tu casa, saludarte y mostrarle a las personas tu arte. Sí. Sos una artista que realmente hace trabajos espectaculares en cerámica, Sí. acá en la ciudad de Tomatí. ¿Hace cuántos años, doña Carolina? Y hace 27 años que me
Antes trabajaba con mi mamá, de chiquita luego empecé. Sí. Contanos qué estás haciendo ahora. Ahora estoy puliendo una plantera, o sea que primero estoy pintando este que llamamos el tapután, que anteriormente era tapután, tierra colorada nomás ya ahora, o sea que ya se terminó el tapután y utilizamos tierra colorada. Vos estás pintando con Sí, estoy tierra con colorada. tierra colorada. Acá quiero mostrar un poco. Acá está la pintura que usa doña Carolina. En Gobe se dice también. Esto se es llama también tierra roja Tierra roja, con un poco de agua. con un poco de agua, Y nada más. nada más. Y queda así, queda Sí. como una pintura. Sí, una pintura. Mira Sí. un poco, che. Pintura natural. Pintura natural. ¿Quién diría que el cántaro queda así con Sí. tierra colorada y agua? ¿Y en cuánto tiempo vos haces este cántaro? Este en realidad no es un cántaro, esto es una plantera. Esta es una plantera. ¿En cuánto haces esta plantera? Y termino en 2 días de terminar. O sea que de hacer todo así. Y después tengo que esperar unos días para... Depende del tiempo. Si el tiempo da, en 2 días ya pinto. Porque se tiene que secar primero. Estas son mis herramientas. Acá están todas las herramientas. Antes usábamos con Uruguay, la semilla. Y ahora que como no hay más montes, se terminó. ¿Y para qué es la semilla? Y la semilla es para pasar así. O sea que la gente antes usaba para pasar. Para que se afine y para que quede, para que brille. Ah, mira un poco cómo cambia la textura. Sí. Y ahora que no hay esa semilla, ¿con qué haces? Y usamos así piedritas. Ah, mira la piedrita, Mm. tipo canto Sí, rodado. Sí. La piedrita que deja la lluvia, o sea que trae la lluvia por la calle y por ahí recogemos y por utilizar. Un trabajo de Y mucha paciencia. Sí, cansa acá. El brazo. Sí. Y este sí que es un resto de cepillo. Los cepillos de dientes. Sí. Y este también sirve para... Ah, mira un poco. De áspero pasa a ser Sí. suave. Este para que quede bien fino. ¿Puedo hacer un poquitito? Sí. Igual no se hace todito, así que... ¿Eh? Si hace todito. Puedo hacer todo. Como ahí nomás, ¿eh? Sí. Y vos no te querés ir a hacer mi programa y yo me quedo a hacer este. Ahí está bien. ¿Estoy haciendo bien o no? Sí, está haciendo bien. ¿Sí? Impresionante. Después de hacer todo este proceso, ¿qué se hace? Y de paso el nylon. Que por cierto que por Santi, ahora vení ya un no- poco que queremos mostrar esto. Acá está la parte que ya se raspó con un canto con rodado, con una semilla o con un Este es el cepillo. resto de cepillo. Acá vemos un resto. Este me corté, que es otra cosa. Y este es un resto de cepillo de dientes, ¿verdad? Que se pasa encima. Esto queda suave. Ahora tenemos esta zona. Completo tenemos que hacer y después pasamos a este. Mira un poco, che. A la gente que ya compra el producto final, ahora va a entender el trabajo que lleva a hacer esta Este plantera. es la segunda parte. Y después ahí la última, o sea que la tercera parte es la quema.
Después esto se mete al tatacuá. Tatacua. Y ahí con fuego se quema, o sea que con fuego tiene que ser. ¿Y cómo queda después de entrar al tatacuá? ¿Tenés algo terminado para mostrarnos? Sí, tengo Decime, yo me voy a traer, no te vayas a molestar, quédate nomás. que está ahí. Esos que están allá. Por ejemplo, este ya está cocinado. O sea que De esto pasa a esto. a esto. O sea que este primero su color así sale del horno Sí. y pongo sobre hoja seca y el humo le agarra el color, o sea que para que se quede negro, depende cómo se quiere, o sea que yo normalmente trabajo con así negro, todo negro mi trabajo, porque así pide la gente. Y ahí está acá está Queremos ver un poco mi tu... puesto de trabajo. Hay que tener mucha fuerza en el brazo, ¿eh? Sí. Y Ellos peisan. se cansa en el brazo y en la cintura. Primeramente ¿Qué es lo que más se vende ahora? ¿Qué más pide Ah, la gente? hago más así cosa decorativo, lo que más hago. En época de en fin de año, por ejemplo, más vendo los veleros. Velero. Angelito es mi especialidad. O centro de mesa, así como ese. Y el aplauso para doña Carolina Noguera. Mira el cántaro. Cántaro tradicional. Espectacular. Este es tu arte, este es tu trabajo Que, y esta es tu pasión. sí. Te felicito, doña Carolina, y te agradezco que me reciba en tu casa y que me muestre, ¿verdad? Sí. Cómo, Cuando quieran, cómo nuestra se puede lograr cosas maravillosas con el barro. el barro. Es una forma muy linda la que se consigue con el barro, este cántaro, las planteras, los centros de mesa, los angelitos. Sí. Y allá una cosita más quería mostrar, que es muy lindo. Acá está. ¿Esto qué es? Estos son músicos. Músicos son, Sí. ¿verdad? O sea que en esta compañía había Banda Paraí se llamaba, y homenaje a ellos hicieron los músicos así. Qué lindo. Este es un juego de músicos. Ahí están los cuatro. Sí. Bueno, para nosotros es una alegría que nos hayas recibido y quiero agradecerte, y las personas van a poder observar y van a poder apreciar Sí. tu trabajo. Así que muchas gracias. Dame un beso. Dos luego dame, no me dejas soltero. Sí. Gracias, doña Carolina. De nada. Muchas gracias. A la orden. Mira qué lindo. Ustedes van a saber qué hacer de ese. Muchísimas gracias. Yo quiero una foto con doña Carolina. ¿Quién me saca la foto con? Vengan, chicas, vengan. Vengan ustedes conmigo. Mira qué lindo. Vamos a guardar esto con mucho cariño. Ahí está. Y la mandarina. O sea, de ida ya había comido toda esta mandarina. Centro de mesa. Vamos a llevar a la oficina. Chao, chao. Imagínate
Fíjate lo increíble que es venir al lugar donde se hace. La señora que hace doña Carolina. ¿En cuánto hizo el cántaro? Santi. Que faltan 10 minutos, menos. ¿Cuánto hizo? No, 5. habrán sido, como mucho, habrán sido 10 minutos, un cántaro. Uso mucho la palabra espectacular. ¿Por qué uso mucho esa palabra? Porque no sé otra forma de definir esto. Verle a personas que disfrutan tanto lo que hacen y teniendo esa pasión, hacen estudiar a sus hijos, una universidad, la escuela, el colegio, con el arte paraguayo. Así que Gus, cuando te casás, ya sabes quién te va a hacer tu centro de mesa. Doña Carolina, ella hace centro de mesa para 15 años, para casamiento, para bautismo, regalito para bautismo. Así que la gente, vamos a pasarle los datos de esta señora y ustedes le van a poder llamar. Quédense ahí nomás, pues se están por caer. Ustedes le van a poder llamar y van a poder tener arte puro paraguayo de cerámica en su casa y ayudarle a esta gente. Realmente esta gente que necesita vender su arte porque quieren seguir haciendo esto y quieren seguir con la cerámica, obra de arte en cerámica. Así que ayuden, colaboren y por supuesto somos todos felices con esto. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy Dicen que esta es una naranja dulce. Sí, ya se van a dar cuenta si es dulce o no por mi cara. Siempre alguien tiene que hacer el trabajo. Increíble. Dulce o salada. No es tan dulce. He probado cosas más dulces en la vida. es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. Tereré de bambú. Sí. Qué lindo. Pero ¿cómo fue para descubrir el bambú? En el sentido de que del bambú se puede hacer una jarra. Sí, eso Primera vez que veo. Con los años uno se va ingeniando y muchas veces el cliente mismo es lo que te enseña a hacer cosas, porque siempre te dicen no haces cosas de tal, no haces jarra de bambú, por ejemplo. Anteriormente empezaba a hacer bombillas nomás. Bambú. Sí. Que se corta y se lija, ¿verdad? Se lija, sí. Plantás el bambú. Sí. ¿En cuánto tiempo se hace esto? ¿Qué sé yo? ¿Plantaste el bambú en 6 meses? ¿Corto? Sí. ¿Cómo es? Bueno, sí, en 4 años en realidad te da como para cosechar. Y después poco a poco va saliendo lo más grande. O sea que primero es así. Después va creciendo, pero depende mucho de las variedades también. Estos son de variedades, vamos a decir, hasta este tamaño nomás, se llama caña de Castilla. La tacuara no es el bambú. La tacuara es el español, es el bambú, realmente. Eso es lo que quiero entender. Sí. Tacuara es igual a bambú, bambú es igual a tacuara. Sí, la misma cosa, solamente el español nomás es el bambú y tacuara es guaraní. Si la patrona se enoja contigo, te tiene a todo a ti y regalarle un recuerdito y decirle:
pura porción, ¿verdad? Y ustedes 3 y 3, yo 2. Se está a punto de iniciar una pelea en la camioneta. Por empanada. Por repartición de empanada. Claro. Educadamente me la dice. A mí me corresponden 3 empanadas. 2 recién comidas. Ya está pensando, está comiendo el segundo pensando en el tercero. Yo ahora no empanada. Nació ricota. Estamos en el licuá. Carumbé. Carumbé de tortuga en guaraní. Acá tenemos una naciente de agua. Y a esto le llaman Icuá Carumbé. Icuá Tortuga. Un salto hermoso. Esto es la ciudad de Tomatí. Y si podemos mirar hacia el otro lado, es para pasar un día en familia. Hay un lugar para bajar que es muy fácil. La gente puede venir a disfrutar de este salto. Pequeño salto, no muy peligroso. Un Icuá. Y de la naturaleza en Tomatí. Espectacular. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar. Así estamos llegando al cierre de esta edición. Baixapa para Tomatí, una ciudad hermosa de artesanos de barro, artesanos de la madera. Y realmente una ciudad que apasiona. Una vista única de nuestro territorio patrio, de nuestro territorio paraguayo. Hacemos patria, hacemos lo que nos gusta, somos felices y te invitamos a que nos acompañes en cada aventura, en cada kilómetro recorrido. Están ustedes y esto lo hacemos por el Paraguay, por los jóvenes, por nuestra cultura, por nuestro querido idioma guaraní. Y definitivamente, qué mejor que no decirles hasta una próxima edición más que miren este paisaje y valoren el Paraguay, la vida. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.